Buenos días a todos muchachos, ¿cómo van? Buen día, bien, profe. Hola, profe, buen día. Buen día, profe. Ok, perfecto, me alegra que estén bien, que les vaya todo muy bien. Bueno, vamos a empezar con el Darío llamado a lista, entonces ya saben, por favor, contestan presentes, son tan amables. Pablo Cañizales, Presente. eso. Ángel Andrés de la Cruz, Presente. John Santiago Huasca, John Santiago no se encuentra, Raúl Andrés Presente, Guzmán, profe. Presente, profe. ok. Víctor Alfonso Magurello, Víctor Alfonso está, no está. Nicolás Sánchez Gómez, Presente, profe. Arnold Osvaldo Torres, Arnold Osvaldo se encuentra, no se encuentra, Brian Steven Villamil, Presente, profe. ok, muy bien, listo muchachos, entonces, ok, John Santiago Huasca, aquí ya acabo de mirar el mensaje, bueno, Profe, ¿me escucha? bueno, no se escucha bien, tocaría que de pronto se desconectara y volviera a ingresar, John. Entonces, bueno, primeramente vamos a dar inicio a la Va. sesión el día de hoy, ya con esta última temática que estamos trabajando este corte, el cual pues en la que vamos a hacer énfasis, como ustedes lo vieron pues ya la sesión de la clase pasada, estamos trabajando ya todo lo correspondiente a lo que es la planificación. El objetivo es que ustedes logren ya pues al finalizar la asignatura pues realizar una planificación de la forma adecuada y concreta, ¿sí? Para que ustedes ya lo puedan aplicar ya a un contexto de carácter mucho más profesional, ¿sí? Un contexto de carácter real, por así mencionarlo. Entonces, primeramente, quisiera escucharlos a ustedes a lo que se vio o el video que les dejé la clase pasada con lo que ustedes hicieron actividad y demás, referente a la planificación. Entonces, bueno, vieron ahí que la planificación tiene algunos contenidos, unos componentes de carácter básicos, ¿sí? Y primeramente quisiera escuchar qué entendieron ustedes por planificación. Cuando se habla de planificación, ¿qué se les viene a la mente? Que es como una herramienta que se usa para anticipar o tener presente como las temáticas que se van a tener en cuenta. Ok, menciona acá el compañero que es una herramienta de anticipación, ¿no? Está mencionando acá Jan, que es una herramienta de participación, de anticipación, qué pena. ¿Ustedes están acorde con lo que él acaba de mencionar? ¿Sí consideran que sea una herramienta de anticipación? Pues sí, profe, yo creo que es una herramienta que vamos a tener, digamos nosotros como entrenadores, como la que va a ser nuestra guía de lo que vamos a trabajar. Ok, aquí Brian menciona que va a ser también una guía. ¿Qué más pueden mencionar? Profe, yo no estoy de acuerdo con Jan. No, mentiras. Eh, sí, digamos que es una herramienta y también, digamos, son, digamos, situaciones en las que se presta para que no se den, digamos, improvisaciones al momento de estar dando una clase, ¿no? Sino llegar con un plan ya estipulado para ejecutar y pues que obviamente no vaya a tener ningún contratiempo al momento de estar dictándola o que si se le presenta algo, pues tenga un plan de acción para así mismo poderlo desarrollar. Ok, perfecto. Aquí ya empezamos a hacer énfasis en lo que es la improvisación, ¿no? El hecho de no improvisar. Cuando nosotros hablamos de planificación, como ustedes lo están mencionando, que es bueno, un plan de anticipación, ¿sí? Un proceso que hacemos pre.
Determinada actividad. Nosotros mencionamos que en el momento en el que nosotros hablamos de planificación, no únicamente la tenemos en el contexto educativo, sino que lo podemos traer a corrección a todos los contextos que nosotros tenemos en la vida cotidiana. El ejemplo más sencillo que les brindaba yo en el video era cuando uno va a realizar un viaje, ¿no? O nada más cuando ustedes se van a desplazar, un ejemplo de su casa a la universidad. Ahí ustedes ya tienen que planear todo lo que van a realizar, cómo se van a desplazar, qué camino van a tomar, ¿sí? Si se van a ir a pie, si se van a ir en bicicleta, si se van a ir en vehículo, ¿sí? Y ya por eso ya empezamos a mirar todos los aspectos de carácter positivos y negativos, ya empezamos a mirar cuáles podrían ser los contratiempos que se van a presentar, ¿sí? Cuáles son los beneficios, cuáles son las dificultades. Si yo planeo el desplazarme a pie, de mi casa a la universidad, voy a empezar a planear cuál va a ser el tiempo que me voy a demorar. Entonces, ¿cuál es ese camino que debo recorrer para que me gaste un menor tiempo, un mayor tiempo? ¿Sí? Si lo hago en bicicleta, también empiezo a planear cuál es el tiempo, cuál es esa ruta que voy a tomar, ¿sí? Cuál puede ser la ruta menos peligrosa, la ruta que me lleve de una forma más rápida, en donde haya menos vehículos, y cuál va a ser la ruta en donde hay más vehículos, por dónde me voy a ir, ¿sí? Contratiempos que puedo presentar, si me llego a pinchar, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a listar también ya lo que es pues las herramientas para despincharme. Si empieza a llover, ¿qué haría en ese momento? Entonces podemos nosotros ver la planificación en todos los contextos de nuestra vida, ¿no? Ahí ya nosotros tenemos la planificación como un aspecto de carácter administrativo, ¿sí? Nada más pues si nosotros vemos una empresa, la primera persona que delega funciones, pues va a ser esa persona que hace esa planificación de carácter administrativa, independiente de que determinado individuo tenga que, no sé, ser el encargado de realizar el aseo en los baños, otro individuo sea el encargado de atender a los clientes, ¿sí? Nosotros ya vamos planificando qué es lo que cada uno de ellos va a realizar y dentro de esas mismas tareas que ellos van a realizar, ellos tienen que realizar una planificación neta de lo que van a realizar, de lo que van a ejecutar como tal. ¿Sí? Entonces es importante, bueno, lo que les mencionaba, recuerda cuáles son los componentes básicos, porque únicamente hablamos de componentes básicos de la planificación. ¿Cuáles eran los componentes básicos? Profe, era los fundamentos, objetivos, contenidos, materiales, metodología y evaluación. Exacto, esos serían los componentes de carácter, llamémoslo así, los componentes mínimos que debe tener una planificación, ¿no? Entonces nosotros hablábamos de lo que eran los fundamentos, ¿sí? Que estaría muy enfocado a lo que es, bueno, la realización de los objetivos y los contenidos en los cuales nosotros vamos a planear qué es lo que nosotros deseamos alcanzar al momento de planificar. Entonces, si nosotros hacemos una planificación, bueno, a ver, traigamos un ejemplo acá, traigámoslo directamente aquí en el contexto académico, ¿sí? ¿Cuál podría ser, digamos, el fundamento en el momento en el que ustedes realizan una planificación para un entrenamiento en natación en el estilo libre? ¿Cuál podría ser ese fundamento? ¿Vos tenés ideas, algún ejemplo? Profe, pues no sé, o sea, sería como esos ejercicios, en este caso para el ejemplo, esos ejercicios que ayuden al mejoramiento del estilo, ¿no? Pues digamos, a mí se me ocurre que es, pues solamente, o sea, tener la tabla dentro de las piernas, o sea, en la mitad de las piernas y que pues el deportista vaya haciendo el estilo libre, pero sin mover los pies. Bueno, aquí Raúl habla ya de una serie de ejercicios, ¿listo? Esos estarían implícitos dentro de la planificación y dentro del fundamento. Pero si nosotros hablamos del estilo libre, ¿cuál podría ser ese fundamento de la planificación? Como la La enseñanza. técnica podría ser la técnica. ¿Listo? Jan habla de la técnica. ¿Quién más iba a comentar? Creo que John.
Sí, profe, eso, como de la enseñanza de la técnica. Listo, aquí hablamos de la enseñanza de la técnica. Entonces, para que tengan en cuenta, nosotros estamos hablando de fundamentación. ¿Qué más fundamentación que el mismo estilo libre? Esa sería como tal la fundamentación que nosotros le vamos a dar a la planificación, ¿sí? Ya que con base en ellos que nosotros vamos a delimitar los contenidos que nosotros vamos a establecer en el momento de hacer la planificación. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje? Nosotros queremos que los estudiantes aprendan el estilo libre, con base en ello nosotros, ese ya tenemos ahí lo que es la fundamentación, ¿sí? Ahí se ya empieza a ser el contenido y con base en ellos pues nosotros nos planteamos los objetivos. ¿Cuál podría ser un objetivo? Bueno, en este caso lo voy a mencionar de forma rápida, que el estudiante, pues ustedes lo mencionaron ahorita, aprendan una técnica adecuada del estilo libre, ¿sí? ¿Y cómo vamos a empezar a articular esos contenidos? ¿Mm? Ahí ustedes ya estaban mencionando una serie de ejercicios que ahí ya se puede empezar a ver la articulación. Entonces ahí ya tenemos lo correspondiente a lo que es la fundamentación, que es lo que ustedes muy probablemente o ustedes pueden ver nada más en el momento en el que ustedes vieron dentro de esta asignatura lo que es el plan de la asignatura, en donde ustedes logran ver una serie de contenidos, ¿sí? Que sería esa fundamentación que ustedes van a trabajar o que hemos trabajado a lo largo del semestre. ¿Listo? Entonces tenemos eso primero que es la fundamentación. Mencionábamos ya las otras nociones básicas de lo que es la planificación, lo que nosotros tenemos que tener en una planificación, ¿sí? Hablábamos de lo que son los objetivos, también lo que es, bueno, el contenido que estaría muy relacionado con lo que es el fundamento, pero ahí ya nosotros nos enfocamos más en lo que son, bueno, los diferentes saberes, que eso ya lo vamos a ver un poco más a fondo, los materiales. Importante tener muy en cuenta lo que es la metodología. Con ustedes no hemos visto todavía específicamente lo que es los aspectos metodológicos y los diferentes tipos de metodología en específico. Vimos un poco correlacionado lo que eran los modelos pedagógicos, pero más no vimos lo que es la metodología. Entonces son nociones básicas que nosotros debemos tener en cuenta al momento de planificación para que una planificación salga de la forma adecuada, como nosotros logremos, como nosotros queramos que salga como tal la planificación. ¿Sí? Recuerden que como lo estaba mencionando el compañero Jan, ahí nosotros lo que hacemos es anticiparnos, nosotros ya tenemos algo estructurado, empezando con esos fundamentos. Nosotros tenemos una temática ya predispuesta o prehecha sobre la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Mm? Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos anticipamos. Nosotros, ¿cómo queremos transmitir ese conocimiento que se le está implantando a lo que es el estudiante? ¿Cómo va a ser ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Por eso también importante lo que se menciona referente a lo que es la metodología. ¿Sí? Ustedes ya saben que hay diferentes tipos de metodología. Bueno, más probable es que, bueno, no sé si este semestre lo alcanzamos a ver, pero si no, sería el otro semestre. Ya ustedes van a hacer mucho más énfasis en el aspecto metodológico, porque ya encontrarán mucho más énfasis. Una clase de carácter mucho más práctica que teórica, en donde ya el papel metodológico juega un papel de carácter fundamental y principal. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer la transmisión de ese conocimiento? ¿Mm? Lo que mencionaban, la anticipación. Si yo estoy en una clase de educación física, ¿sí? Yo tengo que anticiparme ante las diferentes dificultades que se puedan presentar. Una de esas dificultades, que es la que más se logra ver en este tipo de clases, es el hecho de que estas clases se realizan en un espacio de carácter abierto, ¿m? A campo libre, por decirlo así, a campo a través, y una de las mayores dificultades es cuando empieza a influir el clima en esas sesiones de clase. ¿Yo qué voy a hacer para anticiparme, ¿sí? Para poder seguir trabajando la misma dinámica si el clima empieza a influir? No sé, acá por los lados de donde yo vivo, hoy toda la mañana ha estado lloviendo. Si tenemos un día de esos así, es complicadísimo hacer una clase de educación física, un entrenamiento que no sea espacio cerrado, como puede ser un entrenamiento en fútbol, un entrenamiento en atletismo, lo que es en ciclismo. ¿Cómo me voy a anticipar? ¿Cómo voy a poder trabajar eso mismo que, que me he propuesto de una forma totalmente diferente? Por eso es que nosotros en la planificación, nosotros hablamos de dos planes.
Uno que es el plan A, que sería el que yo principalmente tengo predestinado a desarrollar, ¿sí? Y el otro que sería el plan B, que es el que nosotros planeamos en caso de que no se pueda realizar como tal el plan A. ¿Mm? Entonces, digamos, ¿cómo me podrían, digamos, ustedes brindar un ejemplo? Yo tengo un plan A en donde, bueno, ya mencionamos que voy a trabajar lo que es el estilo libre, ¿sí? Entonces voy a enfocarme en lo que es la técnica del braceo y en la respiración. ¿Mm? Todos los ejercicios los tengo enfocados a realizarlos dentro de la piscina, ¿sí? Pero justo ese día están haciendo mantenimiento en la piscina. Digamos ahí, ¿ustedes cómo podrían implementar un plan B? ¿Qué ejemplos me podrían brindar? ¿Qué se les viene a la cabeza? Profe, pues pensaría yo que pues digamos, pues obviamente ya pues fuera del agua, hacer como va el movimiento del brazo. O sea, pues listo, no estamos en el agua, pero pues hacer cómo se haría o se realizaría el movimiento del brazo. Ok, aquí Brian menciona que enfocarnos en la técnica del movimiento del brazo. ¿Listo? Si nosotros deseamos ejercer una presión como la que ejerce el agua en el momento de hacer esa técnica, para que los estudiantes vayan sintiendo lo mismo, ¿ustedes qué se les podría venir a la mente? ¿Cómo lo podríamos realizar? Con Profe, bandas, sí, exacto, eso precisamente. Oh, y también se pueden utilizar de esas pelotas medicinales. Ok, aquí mencionan bandas, pelotas medicinales, ¿sí? Entonces tener en cuenta esos aspectos que nosotros vamos a prever y por eso es que es de vital importancia lo que es la planificación, ¿sí? No es el hecho únicamente de que nosotros digamos, listo, vamos a trabajar esto. No sé si ustedes de pronto tengan conocimiento anteriormente, pues más específicamente en nuestra área se veía mucho lo que era la improvisación. ¿Mm? Se veía bastante lo que era la improvisación, hasta que ya en un punto, por eso es que digamos todas las escuelas de formación deportiva, todos los sitios donde ustedes, no sé, las instituciones educativas y todo, a ustedes previamente les están solicitando lo que es una planificación. Porque por medio de esa improvisación que se tenía anteriormente, no había una secuencia de carácter lógica, no había una secuencia que se enfocara en ese objetivo o en esos objetivos que se le agradaran alcanzar, que se deseaban alcanzar, ¿sí? Entonces ya se pide en todo tipo de institución, les están pidiendo a ustedes que realicen una planificación. ¿M? Y la planificación no únicamente va enfocada Eh, hacia lo que es el desarrollo de la clase, sino ya un momento, Raúl, sino también lo están solicitando enfocado hacia el contexto o hacia lo que el centro está solicitando, lo que es la institución. ¿So? ¿Qué vas a mencionar, Raúl? Profe, es como una pregunta, ¿este tipo de planificaciones, eso lo piden obviamente, es anual o puede ser, digamos, por semestre? Bueno, por lo general, cuando nosotros hablamos de planificación, ustedes, pues, cuando nosotros vemos, digamos, de carácter semestral, nosotros vemos lo que puede ser un plan de estudio, ¿sí? Que es como lo que se les muestra a ustedes al inicio. ¿M? Un plan de estudio en donde nosotros vamos a enfocarnos cuáles son las temáticas que vamos a trabajar. Que eso mismo sucede en el momento en el que ustedes realizan un macrociclo, ¿sí? Cuando ustedes van a realizar lo que es un macrociclo o bueno, en este caso sí sería un macrociclo como tal. Y ahí nosotros vemos lo que vamos a trabajar de forma global. Pero en el momento en el que nosotros hacemos las planificaciones, ya esos son prácticamente por sesiones de entrenamiento o por sesiones de clase, como usted lo menciona. Nosotros tenemos el macrociclo, vamos a trabajar esto en este periodo. Llegamos a lo que es el mesociclo, ¿sí? En donde ya empezamos a desglosar qué es lo que vamos a trabajar. No sé, un ejemplo en el macrociclo. Listo, vamos a trabajar todo lo correspondiente a lo que es la resistencia, vamos a hacer el desarrollo neto de la resistencia física en un deportista de alto rendimiento que se enfoca en lo que es carreras de larga distancia. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar lo que es la resistencia física acompañado con un poco de fuerza explosiva para mejorar la zancada, no sé. Y viene lo que es el mesociclo, en donde nosotros ya empezamos a especificar, listo,
lo que es la primera mitad del mesociclo, hacemos énfasis a desarrollar, bueno, el VO2 máximo de determinado atleta, ¿sí? Para que alcance niveles superiores y que lo que es, bueno, sus pulmones, su corazón logren aguantar más, ¿sí? Y en una segunda mitad, aparte de que estamos desarrollando eso, empezamos a hacer énfasis en lo que es la fuerza explosiva o trabajo de pliometría para que los músculos, ¿sí? Sepan, bueno, de dónde van a tomar la energía y puedan lograr a complementar lo que es ese trabajo y que hagan un desarrollo de lo que es, bueno, en este caso hablamos de las zancadas, pero ahí ya lo desglosamos más, que ahí es donde vienen las planificaciones por sesiones, que es lo que ustedes van a tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces, tenemos lo que son 4 semanas, sesiones a la semana. ¿Qué vamos a hacer en cada una de esas sesiones? ¿Mm? Y ahí ya, cada una de esas sesiones tenemos que hacer una planificación en donde nosotros nos tenemos que plantear lo que es el objetivo de carácter general, los objetivos de carácter específico, ¿sí? Cuál va a ser el tiempo y duración de esa sesión, cuáles son los logros que se logran, se desean alcanzar durante esa sesión, cuáles serían los objetivos que van enfocados hacia, bueno, en este caso estamos hablando del deportista como tal, ¿sí? ¿Cuáles serían los objetivos que estarían enfocados hacia el desarrollo técnico, hacia el desarrollo físico? ¿Y cuáles son esas actividades que yo voy a realizar de carácter diario para que el deportista logre alcanzar lo que se planeó en el mesociclo? ¿Sí? ¿Sí me logro comprender en ese aspecto? Sí, profe, sí, señor. Lo que digamos, yo hacía más referencia es que, digamos, si depende de la institución, que yo presente un macro, por decirlo así, un macro de anual o que tenga que ser semestral. O sea, digamos, si eso depende de las directrices de cada institución, o por ejemplo, las instituciones distritales le dicen a uno, bueno, páseme usted su planificación anual. Y o de pronto las privadas le dicen, bueno, vamos a trabajar por semestres, o eso es lo que, digamos, yo hacía referencia, profe. Bueno, eso ya dependería de cada una de las instituciones, pero generalmente no se solicitan lo que son planes anuales de entrenamiento, sino Ah, por ok, mucho profe. se solicitan lo que son planes de carácter semestral. ¿Sí? Se solicitan lo que son planes de carácter semestral y también puedes tener en cuenta que en el momento en el que se solicitan las planificaciones, o sea, como les mencionaba, pues el plan de carácter semestral sería un plan de carácter macro, no es que la planificación se la soliciten a uno de forma diaria, sino que por lo general se la están solicitando quincenal o por mucho durante un mes, ¿sí? Entonces le dicen, listo, en este momento, por favor, envíeme lo que es, o muéstreme la planificación que usted tiene para estas 2 semanas, para estos 15 días, o lo harían para un mes, ¿sí? Entonces, para que lo vayan a tener en cuenta. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, eso es lo que está relacionado con la planificación. Ya vamos a empezar a desglosar un poco. Ustedes tienen conocimiento también que ya nos quedan lo que son, con esta serían 3 sesiones de clase, ¿no? Que ya el semestre se nos va a acabar. ¿M? Y también tienen conocimiento que lo que es de hoy en 8 días vuelve a ser festivo, ¿no es cierto? ¿O me estoy equivocando? Alguien que me confirme, porfa. Sí, profe, yo he visto y sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, para que evitemos inconvenientes, vamos a hacerlo tal como lo hicimos el último festivo, ¿sí? Ya pues tengo con cada uno de nosotros pues también querrá tener ese día festivito libre, entonces lo vamos a hacer tal cual, yo les subo ahí lo que es en la plataforma el video correspondiente y la actividad para que ustedes en cualquier momento echen el chequeo y lo realicen, ¿listo? Bueno, entonces, Ok, profe. Listo, profe. ok, ¿listo? Entonces eso por un lado. Entonces continuemos con lo que es la temática. Entonces, como les venía mencionando, pues el objetivo es que ustedes logren realizar una planificación 1A, que ustedes se enfoquen en todos los aspectos a trabajar. No sé si de pronto ustedes ya lograron ver la actividad correspondiente a esta semana, de pronto ya la Sí, que checaron. es de realizar unos objetivos.
Exacto. Estamos enfocándonos en lo que es la realización de unos objetivos, ¿sí? Pero entonces, para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta unos aspectos muy claros. Vengan acá, les comparto lo que es la pantalla. ¿Listo? ¿Me confirman ahí? ¿Ya logran visualizar mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces cuando nosotros estamos hablando en el contexto educativo, nosotros hablamos que se encuentran lo que son cuatro pilares, que son los que fundamentan toda la educación, netamente. ¿Sí? Se le conoce como pilares porque con ellos es que nosotros tenemos las bases para la educación. En este momento, pues nosotros cuando hablamos de ellos son los componentes básicos que debe tener todo componente educativo y por el cual nosotros nos vamos a regir específicamente. ¿Sí? ¿Por qué los traigo a correlación? Porque con base en ellos es que nosotros empezamos a hacer esas planificaciones y nosotros empezamos a realizar o redactar lo que son los objetivos. Ya que sí, en el momento en el que ustedes empiecen a ver lo que son los lineamientos curriculares de educación física, o bueno, la que les traigo acá con relación a educación física, que es el área que nosotros manejamos, u otras asignaturas, ustedes van a ver que no únicamente se van a enfocar en si traemos aquí correlación a educación física, no, en la transmisión del conocimiento y que el estudiante logre, no sé, tener una coordinación de carácter motriz adecuada, ¿sí? O sea, no únicamente se va a enfocar, digamos, en ese, bueno, con lo de educación física la relacionan mucho con lo que es el componente motriz. No únicamente se va a enfocar en eso, sino que hay diferentes aspectos que son esos pilares que nosotros tenemos que trabajar en el momento en el que nosotros hacemos una planificación, en el momento en el que nosotros hacemos un plan curricular, ¿sí? Nosotros tenemos que enfocarnos en esos cuatro pilares de la educación. Aparte de ello, pues vamos a ver algo que ustedes, yo creo que ya tienen un conocimiento, que están relacionados directamente con esos cuatro pilares, que son los tres saberes fundamentales en los que se están basando todos los componentes educativos actualmente, ¿sí? ¿Y por qué lo traigo también a correlación? Porque en el momento en el que nosotros planteamos los diferentes objetivos, nosotros tenemos que enfocarnos hacia esos cuatro pilares, tenemos que enfocarnos hacia esos tres saberes, ¿sí? Como les daban el ejemplo, de pronto, bueno, vengan que aquí tengo lo que es la diapositiva, ahí lo logran ver. Entonces aquí, los objetivos, como les daba un breve ejemplo, porque es un ejemplo de carácter sencillo, ¿sí? No como lo vamos a hacer en estos momentos, en donde se planteaba un objetivo hacia el estudiante, ¿sí? Y otro objetivo que era el objetivo neto de la clase. Entonces ahí nosotros empezamos ya a identificar lo que es, si nosotros vamos a plantear el objetivo hacia el estudiante, nosotros ya empezamos a ver o a tener a correlación uno de los pilares y uno de los saberes, que es el saber hacer, ¿sí? En ese caso, lo que nosotros deseamos que el estudiante logre hacer como tal, ¿qué es lo que nosotros queremos que el estudiante alcance? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos que el estudiante logre llevar a un contexto real? Cuando nosotros planteamos objetivos dirigidos hacia la clase, ¿m? Nosotros nos enfocamos ya en el conocer, en el saber neto, ¿sí? En el aprender a conocer, qué es lo que nosotros deseamos que la clase transmita al estudiante, cómo va a ser ese conocimiento. Entonces nosotros tenemos lo que son esos cuatro saberes. Como les estaba mencionando, está lo que es el aprender a conocer, el aprender a hacer, lo que es el aprender a convivir juntos y el aprender ser. Si ustedes lo llevan a un contexto, si lo llevan a los lineamientos curriculares de educación física, ustedes van a ver que allá se enfocan en tres competencias, que sería la competencia motriz, la competencia expresiva corporal y la axiológica corporal, en donde ustedes pueden ver implícitos estos cuatro saberes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el momento? No sé si ustedes lograron ver ya los documentos, son estos mismos documentos que les estoy compartiendo en el momento, en donde podemos ver específicamente
cada uno de los pilares, ¿sí? Como les estaba mencionando, está el aprender a conocer, ¿sí? El aprender a ser, el aprender a vivir o a convivir juntos, a convivir con los demás, y el último que sería el aprender a ser. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Como lo hemos hecho en clases anteriores, el objetivo es que cada uno de ustedes va a tomar uno de esos cuatro pilares para que lo lea y nos transmita lo que ustedes acabaron de adquirir. Pero no nos vamos a enfocar únicamente en estos cuatro pilares de forma global y general, ¿sí? Porque esto es lo que nosotros adaptamos en cada una de las asignaturas. Les facilité otro documento en donde ya vemos esos cuatro pilares dentro de lo que es la asignatura de educación física, ¿sí? O el contexto deportivo. Entonces, ¿cómo sería aprender a conocer? ¿Cómo lo podríamos ejemplificar dentro de la asignatura de educación física? Lo que es aprender a hacer dentro de la misma, para que lo tengamos una mayor claridad, aprender a convivir juntos y el aprender a hacer. ¿Listo? Entonces, porfa, para que cada uno descargue los documentos, lo tienen ya ahí, para que lo vean cada uno de ustedes. ¿Cuál va a ser la idea? Bueno, como les venía mencionando, pues el objetivo es que cada uno de ustedes tome uno de esos pilares y haga la lectura del mismo para que haya una comprensión de la misma, tanto de forma global como en lo que es la clase de educación física, y hacemos la socialización. ¿Listo? Entonces, en el momento de ahí, tres, cuatro, cinco compañeros. Entonces, vamos a hacer la división de la siguiente forma. Entonces, ya, por favor, para que tú le das lo que es correspondiente al primer pilar, que es aprender a conocer. ¿Listo? Entonces, ya sabemos de forma global y ya enfocado en lo que es la asignatura de educación física. Raúl, porfa, leer lo correspondiente a lo que es aprender a hacer. ¿Ok? Brian sería aprender a convivir juntos. John, leer lo correspondiente a aprender a ser, no a hacer, sino hacer, hablamos del ser. Y Ángel, porfa, para que, bueno, vamos a contribuir con lo que es el aprender a conocer. ¿Listo? Entonces, para esta lectura que ustedes la realicen y para que hagamos la socialización, tener en cuenta que, bueno, vamos a realizar la socialización y seguido de ello, ya nos enfocamos netamente cómo están planteados hacia los objetivos, porque ese es el papel fundamental, ¿sí? Como les mencionaba, ustedes pues tienen que hacer una actividad en donde ustedes tienen que empezar a plantear determinados objetivos y cómo es la forma correcta de hacerlos. ¿Listo? Entonces aquí hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? Cada uno tiene claro qué es el espacio que va a leer. Como les mencioné, son lecturas de carácter muy cortas, pero entonces ya saben, para que hagan una comprensión neta y logremos socializar ese aspecto, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna inquietud, ninguna duda, pues vamos a dar un espacio de 15 minutos para que hagan la lectura y posterior a esos 15 minutos, pues hacemos la socialización. ¿Listo? Entonces faltan 10 para las 12. Entonces a lo que es a las 12:05 empezamos a socializar. Perfecto, ya saben que yo estoy acá por si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Ok, muy bien. Entonces empiecen con la lectura, por favor.
Listo, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Listos para empezar a socializar? Bien, profe, sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la socialización. Entonces, vamos a empezar mencionando, ¿ustedes tienen conocimiento de lo que es un pilar? ¿Tienen Sí, alguna? pues yo considero y pues desde mis conocimientos previos que un pilar es algo fundamental, es como una base, algo que estabiliza todo de un proceso en adelante. Ok, excelente. Me encantó lo que acaba de mencionar Jan, que es como algo fundamental, que es una base, ¿no? Entonces tenemos en cuenta que cuando nosotros hablamos de un pilar, bueno, se le conoce como un pilar porque en la antigua Grecia, pues ustedes de pronto tienen conocimiento de viendo películas o algo así. Entonces aquí les estoy compartiendo esta imagen en donde ustedes veían las edificaciones de la antigua Grecia, en donde se encuentran estos, llamémoslo así, estos postes, que serían netamente los pilares, que como lo mencionaba ahorita el compañero, son aquellos que dan la base y el soporte para lo que viene más adelante o que son el fundamento como tal para que no se caiga como tal la construcción, ¿sí? Entonces ese es el inicio que nosotros tenemos inicialmente y por eso se le conocen como los pilares de la educación, porque es esa base que nosotros debemos tener en todo momento cuando nosotros nos referemos a lo que es el contexto educativo, ¿sí? Ya lo que es el contexto educativo dejó de ser aquel contexto en el que únicamente se hacía la transmisión del conocimiento. Por eso es que ustedes también pueden ver identificado lo que es la planificación. Yo les mencionaba que la planificación se empezó a dar aproximadamente a partir de los años 60. ¿Por qué razón? Porque previo a ello, únicamente se tenía de pronto, no sé, ustedes de pronto lo han podido ver en películas o similares, en donde solo se hacía la transmisión del conocimiento, en donde el docente cogía su libro y lo que hacía era ponerse a leer y que los estudiantes copiaran tal cual lo que el docente estaba diciendo, no había una planificación ni nada, sino ya todo estaba preestipulado, diferente a cuando empezó a darse ya en los años 60 que empezaron a ver esos cambios en lo que ustedes, bueno, ya vimos nosotros en las diferentes teorías de aprendizaje, especialmente en lo que es la teoría constructivista, en donde ya se empezó a modificar lo que era todo lo correspondiente a la metodología de enseñanza, en donde no únicamente el docente empezaba su clase como tal, donde todos los estudiantes hacían silencio y el docente lo único que hacía era transmitir, que por eso no había una planificación previa, ¿sí? Sino que ya se empezaron a ver diferentes dinámicas para poder transmitir ese conocimiento, en donde ya nosotros mencionamos, listo, el papel del estudiante ya es un papel de carácter mucho más activo, ya no va a ser un papel de carácter pasivo, vamos a darle participación al estudiante, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces allí es que empieza esto que nosotros estamos viendo como planificación y por ende los pilares de la educación empezaron a enfocarse hacia ese contexto que es lo que nosotros vamos a ver en este momento y por eso es que es la importancia. Entonces vamos a empezar con el primer pilar de la educación que lo estamos mencionando, que es el aprender a conocer. Entonces, ¿quién era quien tenía el aprender a conocer y en qué nos enfocamos cuando hablamos del aprender a conocer? Bueno, digamos que este pilar es un tipo de aprendizaje en el cual hay menos adquisición de conocimientos clasificados o codificados, que, que es como instrumentos que son clasificados para el dominio de instrumentos del mismo saber, pero que tiene como medio y finalidad de la vida aprender a comprender el mundo que lo rodea, que por lo menos le permita la suficiente dignidad para vivir. También promueve el desarrollo de sus capacidades y la comunicación con los demás. Y este pilar nos invita a que tengamos placer de aprender, el placer por el conocer y el placer por descubrir.
También permite aprender mejor las múltiples facetas del entorno, es decir, que eh, estar, digamos, presto para aprender a los diferentes eventos que se presentan. También intenta despertar la curiosidad intelectual, que cada persona también tenga una autonomía del juicio, que tiene como, digamos, factores principales aprender a aprender, ejercitando ciertos factores como son la atención, la memoria y el pensamiento. Y finalmente, que la adquisición de los conocimientos no concluye nunca y que pueden nutrirse con cada experiencia que se tiene, independiente del tipo de experiencia que sea. Ok, perfecto, Jan. Entonces, tener en cuenta con lo que menciona Jan en este caso, cuando nosotros hablamos de aprender a conocer, prácticamente es aprender a aprender, como lo estaba mencionando allí, ¿sí? Y como lo habíamos viendo anteriormente, por eso es que también juega un papel fundamental, es esa interacción que nosotros tenemos con nuestro entorno. ¿Mm? Ustedes saben que todo alrededor de nosotros tiene un conocimiento, todo está lleno de conocimiento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué es este primer pilar? ¿Cómo nosotros vamos a aprender o cómo nosotros vamos a tomar ese conocimiento que nos rodea? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para tomar ese conocimiento? ¿Cómo nosotros podemos clasificar ese conocimiento? ¿Sí? Ahí mencionan de pronto un aspecto de carácter importante que podría ser ahorita en la actualidad, todo lo que, bueno, ustedes saben que ahorita en la actualidad por los medios de comunicación hay una mayor cantidad de conocimiento, ¿sí? ¿Y por qué el hecho de aprender a conocer? ¿Cómo nosotros vamos a clasificar ese conocimiento? ¿Cómo nosotros vamos a empezar a trabajar para que ese conocimiento nosotros lo adquiríamos de una forma adecuada, ¿no? Ahí mencionaban tres componentes importantes, ¿no? Que uno era la memoria, el otro la atención y el otro el pensamiento, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a empezar a trabajar en el estudiante esos tres componentes fundamentales para que él empiece a aprender a conocer? Que es cuando ustedes, de pronto ustedes miran lo que son las pruebas Saber 11 o las pruebas tipo IFEX, ¿sí? En donde ustedes se enfocan en esos aspectos, en donde lo que es actualmente nos estamos enfocando en esos aspectos, el trabajo de la memoria, el trabajo de lo que es también lo correspondiente a la atención y el pensamiento, ¿sí? Cuando ustedes ven una prueba tipo IFES, tipo saber, ustedes ven que la atención es de carácter fundamental, ¿sí? Y ahí ya no es únicamente que ahí es donde se viene ya también una diferenciación con lo que mencionábamos previo a cuando no había planificación, en donde el papel fundamental era memoria, sino aquí ya nosotros empezamos a tener un análisis, cómo nosotros vamos a analizar eso a lo cual nosotros le estamos prestando atención. O sea, el pensamiento juega un papel fundamental y la memoria cómo estaría ahí netamente involucrada. Entonces nosotros aquí en este primero aprender a conocer tenemos que tener en cuenta esos aspectos y cómo nosotros clasificamos ese conocimiento que ahorita en el mundo actual está tan abierto, por mencionarlo así, ¿sí? Y cómo nosotros podemos articularlo con otros conocimientos, que era una de las cosas que nosotros mencionábamos también anteriormente, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos una planificación, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo en esta sesión de aprendizaje, en esta sesión de enseñanza, tiene que estar directamente articulada con la siguiente sesión o con la sesión previa. ¿Cómo nosotros lo podemos articular con ello? ¿Sí? También para que ustedes lo tengan en cuenta, cómo nosotros articulamos el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo dentro de esta asignatura con el resto de las asignaturas. Nada más un ejemplo que podríamos brindar, cómo articulamos lo que es la educación física con la matemática. Si nosotros empezamos a ver educación física, ¿cómo lo podríamos articular con la matemática? Si nosotros empezamos a ver lo que es las pulsaciones cardíacas, la frecuencia cardíaca y demás, ¿cómo estaría articulada directamente con la matemática cuando nosotros hacemos el conteo de las mismas? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa variación entre otros aspectos?
¿Listo? Dentro de lo que mencionaba referente a la clase de educación física, ¿qué nos puedes compartir, Jan, de ese primer Que pilar? digamos que tenemos que en los niños principalmente no impartirle, digamos, o inculcarle una disciplina deportiva específica, sino, digamos, que invitarlo a que practique la educación física voluntariamente, pero abierto a cualquier disciplina deportiva y que él mismo, desde sus capacidades, desde el desarrollo de ellas, elija con autonomía cuál disciplina le puede beneficiar o sí. Profe, añadiendo lo de Jan, en cuanto al aprender a conocer, eso se hace con la condición de que el niño sepa por qué lo hace y empieza a generar como ese gusto por el deporte, en el caso de la educación física, ¿no? Ahí empezamos a hablar de un contexto que es importante, que es el contexto motivacional, ¿no? Y eso se puede dar, o sea, eso hay que tenerlo muy en claro en este aspecto que nosotros manejamos. Cómo nosotros logramos motivar al estudiante para que él mismo, ¿sí?, demuestre interés hacia lo que va a conocer o a descubrir en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a motivar al estudiante para que él mismo haga esa selección de ese aprender a conocer dentro de nuestra asignatura? ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta con lo que estaban mencionando los compañeros, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos para que ellos muestren ese interés? Para que nosotros, bueno, ahí nosotros traemos el papel también de lo que ya se mencionaba en el constructivismo, que nosotros empezamos a hacer es más un guía que una persona que imparte netamente el conocimiento, ¿sí? Entonces, por parte de ella, nosotros cómo demostramos, cómo hacemos que los estudiantes, ¿sí?, tengan esa motivación constante o ese interés constante por descubrir todo lo relacionado con, en este caso, lo que es el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el segundo pilar, que sería el de aprender a hacer. Sí, señor. Bueno, profe, digamos que en lo que es el primer apartado, pues yo lo tomé de varios, así como varios apartados, pero el que es a nivel general, pues digamos que tiene como una correlación bastante grande con lo que es la industria y la economía. Entonces, digamos que o sea, cómo dan relación lo uno con lo otro, y es que, digamos, el siglo pasado, según lo que dice aquí el texto, pues obviamente todo lo que estaba relacionado con el salario, con la industria, estaba, digamos, de una u otra manera estructurado, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que hacía? ¿O qué era lo que se hacía? Se fundamentaba o se construía a esa persona, se le enseñaba esas, digamos, diferentes situaciones o disciplinas que se necesitaran para los distintos, digamos, lo pongamos en palabras más coloquiales, a esos distintos trabajos. Entonces se les enseñaba a las personas bajo esos aspectos, ¿sí? Entonces ellos tomaban ese aprender a hacer como, digamos, muy literal, ¿no? O sea, si usted va a ser ingeniero, bueno, se le aprende tal y tal cosa, pero ahora, digamos, no es tan así. Obviamente, eso incluye esos factores primordiales que son los factores académicos básicos, pero aparte de eso, también es, digamos, esa forma de hacer esas cosas, ¿si me hago entender? Entonces, no es solo aprender el oficio como tal, sino que lleva en correlación muchas otras situaciones, no solo de carácter específico de la situación, sino también de lo que es la parte de cómo uno o cómo la persona se desarrolla en esos aspectos. Entonces, no es solo aprender el oficio como tal, sino saberlo desarrollar y no solo quedarse con eso, sino ir implementando
más, digamos, o ir evolucionando, como lo dicen acá, ir evolucionando bajo esos mismos aspectos. Obviamente, yo, pues digamos, haciendo la lectura, pues se me vino un ejemplo que es, digamos, con la energía, digamos, ahorita los paneles solares. Si bien antes se utilizaban las bombillas normales, ese mismo conocimiento o esa base de ese conocimiento ha ido evolucionando para que así mismo poder utilizar digamos, en este caso, la energía del sol o la luz día para transformarla en eso mismo, en luz. Entonces, digamos, es esa evolución de esas distintas características que pues se vayan aprendiendo a lo largo de la vida. Ya en lo que es en el aspecto de educación física o en la educación, eh, digamos que es como una invitación y hacen una referencia a mejorar esas estrategias de enseñanza, obviamente pues por parte de los docentes, eh, y que digamos están muy estipuladas en 4 factores, que son el crear el gusto por el movimiento, que obviamente pues no es, digamos, decirle, bueno, al niño, decirle, no, es que tiene que hacer este movimiento y es que tiene que ser así porque yo lo digo, no, sino que obviamente crearle como esa dinámica de que venga, esto eh, pues tiene un orden, se debe hacer así y como dice, crearle ese gusto, no digamos tenerlo así como obligado, pero pues obviamente que desarrolle esas capacidades. También otro aspecto es el ofrecer una actividad física muy variada. Digamos, ahí vamos en relación a lo que es ser versátil en cuanto a la explicación de los temas, tener, digamos, esa noción de tener esa aplicabilidad en diferentes situaciones y ser muy, digamos, muy dinámico en cuanto a ofrecer esa enseñanza con diferentes herramientas que sean obviamente funcionales para, para que el niño las aprenda y las pueda aplicar en un futuro. Otro aspecto es utilizar una metodología que el alumno, para que el alumno se pueda adaptar, ¿no? Entonces, pues obviamente tener esas herramientas, saberlas aplicar y obviamente pues que el alumno las sepa asimilar, porque pues muchas veces no es solamente, no es cuestión del alumno, sino que uno como docente pues tiene que saberle llegar esa información, ¿no? Y pues otro es fomentar la creatividad motriz, que digamos pues obviamente no es solamente que se quede con lo que se le enseña, sino que vaya mirando y vaya estructurando también de una u otra manera todos esos movimientos o todo lo que sea de carácter motriz lo vaya también descubriendo por él mismo y pues digamos que vaya, digamos, teniendo esa solución a esos problemas de cómo desarrollar diferentes movimientos bajo desde su perspectiva y bajo desde su creatividad, no solamente, digamos, ser como un robot, ¿no? De repetir todo lo que hace el profesor y no, sino que vaya también creando ese pensamiento crítico y obviamente pues estructurado bajo los diferentes aspectos, que digamos eso fue básicamente lo que decía el documento, profe. Ok, perfecto. Entonces, para que tengan en cuenta todo lo que acaba de mencionar Raúl, ¿sí? Es de carácter supremamente importante. Cuando nosotros hablamos de ese segundo pilar, de ese el aprender a hacer, ¿sí? Como lo mencionaba, es cuando nosotros vamos a pasar ese primer pilar del conocimiento a un aspecto ya de carácter práctico, que tiene un gran peso en lo que es la asignatura que nosotros impartimos, bueno, en el contexto deportivo, ¿sí? Y cómo cambió también en el momento en el que se empezó con la planificación y lo que habíamos hablado. Lo que estaba mencionando ahorita Raúl, anteriormente, ¿qué sucedía? A ustedes les enseñaban, les daban un aprender a hacer, pero era un aprender a hacer de carácter limitado. ¿Cuál va a ser su aprender a hacer? Un ejemplo que se me viene aquí en la memoria, en la mente en este momento. ¿Cuál va a ser su aprender a hacer? Entonces, su aprender a hacer va a ser barrer, ¿sí?
Ese es el aprender a hacer y es de carácter limitado, como lo estaba mencionando ahorita Raúl. Entonces, enseñaban a aprender a hacer únicamente a barrer y la persona del individuo se quedaba con el barrer toda su vida. ¿Mm? ¿Qué sucede en este momento y por qué lo tenemos en cuenta también en la planificación? Por lo mismo que estábamos mencionando anteriormente, por el hecho de que el estudiante sea ya un ente de carácter activo, que el individuo sea un ente de carácter activo y productivo, en donde su saber hacer, ¿sí? Su aprender a hacer, va a ser el barrer, pero ¿qué más puede hacer usted con esa herramienta? ¿Qué más puede hacer en el momento de barrer? ¿Mm? Que era lo que estaba mencionando ahorita Raúl. Nosotros, como docentes, ¿cómo planificamos para que ese hacer sea productivo para el estudiante y que motive al estudiante a que él lo vea mucho más allá? ¿Sí? Un aprender a hacer puede ser, listo, tenemos este balón de baloncesto. ¿Su hacer cuál va a ser? Rebotar el balón. ¿Sí? Pero yo como docente que le enseño al estudiante en la planificación, listo, ese va a ser su hacer, llamémoslo así, de carácter esencial. Pero ¿qué más va a poder usted hacer con ese balón? ¿Qué soluciones me va a dar con ese balón? Si el balón se le pincha, ¿qué va a hacer usted con el balón? Si el balón empieza a tener fallas, ¿qué va a hacer con ese balón? Si usted tiene un rival, ¿qué puede hacer usted con ese balón? ¿Cuáles son las diferentes formas en las que usted puede rebotar el balón? ¿Sí? Que empezar a ese hacer sea de carácter mucho más, llamémoslo así, mucho más exploratorio. ¿Qué es lo que ustedes mismos pueden ver ya en el contexto académico? Nada más en lo que es la carrera de ustedes. A ustedes ya no únicamente se les enseña el listo. Ustedes van a ser entrenadores, van a ser profesores, lo único que tienen que hacer es, listo, enséñele la técnica del braceo al estudiante. No, ustedes en su hacer, ¿qué es lo que tienen que empezar a hacer? Empezar a mezclar todo para que esa enseñanza técnica sea de forma adecuada, ¿sí? Tengo un estudiante el cual tiene una limitación en el brazo derecho. ¿Cómo yo le puedo enseñar la técnica? No sé, ustedes se han visto que ustedes, digamos, manejan también aspectos como son la psicología deportiva, ¿sí? Ustedes ya empiezan a ver otro hacer allí. Ustedes tienen que empezar a actuar como psicólogos. ¿Cómo motivo a mi estudiante para que él logre hacer ese aspecto técnico? ¿Sí? Ya únicamente ustedes no son los que transmiten ese conocimiento. ¿Qué pasa si mi estudiante se lesiona? ¿Qué voy a dar como primer auxilio? ¿Sí? Yo bajo mi conocimiento, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál va a ser mi hacer como tal? Ya tengo diferentes funciones en ese caso, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a alcanzar o voy a utilizar para que el estudiante desarrolle ese hacer? Entonces, tener en cuenta que eso es lo que veníamos mencionando con lo que son los procesos metodológicos y la planificación. Cómo está implícitamente neto el hacer y cómo yo logro desarrollar en el mismo, como lo estaba mencionando ahorita Raúl, ese aspecto de carácter productivo del estudiante. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿qué es lo que ustedes ven ahorita actualmente con todos los proyectos y demás? Y lo del ejemplo que brindó ahorita el compañero con lo que era la bombilla. ¿Listo? Anteriormente la bombilla y hasta ahí llegábamos, ese era nuestro hacer. ¿Sí? Un fabricante de bombillas se enfocaba en fabricar las bombillas, pero ¿qué pasa? Empezaron con otro tipo de energía, con otro tipo de luz. Entonces, tenemos que modificar ese hacer y incentivar lo que es la producción como tal. ¿Listo? Entonces, vamos con lo que es el tercero, que sería el aprender a convivir juntos. Bueno, bueno, al principio del texto decía que la humanidad por historia y por todo siempre tiende a ser conflictiva. Bueno, también hay que tener en cuenta que siempre la opinión pública va a ser un rehén de la gente que le gustan los conflictos. Esto hace referencia a que de pronto, si una persona está de acuerdo con algo y dos personas o tres personas no están de acuerdo, entonces allá se va a crear un conflicto, pues, porque no se respetan, pues, las decisiones o la forma de pensar. También decía que hay una guerra económica, que la guerra económica desde que ha existido es la que fractura siempre el mundo, pues dado que no hay igualdad social, donde en este país se puede, pues,
lo tomo como ejemplo, evidenciar que muchas veces la, las personas de pronto de una economía un poco más baja no tienen los mismos derechos o no se les respetan los mismos derechos ni se les dan las mismas oportunidades que a las personas con una estabilidad económica muy alta. De ahí empieza lo que es el rechazo, porque muchas de las personas con estos, digamos, salarios altos o que constan con mucho dinero tienden a ver por debajo a las personas que, si bien o mal no tienen su mismo raciocinio social, pero pues igual tenemos los mismos derechos. Bueno, también habla del descubrimiento del otro. Bueno, pues decía que para descubrir a la otra persona debemos estar, o bueno, debemos conocernos a nosotros mismos. Hablaba ya en el ámbito escolar, o bueno, en el ámbito de la educación, que la educación tiene dos misiones, que es forjar primero a la persona como tal, el conocerse a sí misma, y hacerla, y la misma educación tenía la, digamos, como que su objetivo era unir a todas las clases sociales, razas, etnias, religiones, todo en una sola, que no, porque de pronto, de un ejemplo, usted era de un país y la otra persona del otro se iban a dividir, no, que buscaba la educación tenía que buscar unirlos y hacer entender que pues todo se basa en la igualdad. También decía que debemos saber quiénes somos para poder entender el lugar del otro, el por qué una persona se comporta como lo hace, el por qué una persona actúa de cierta manera frente a algunas ocasiones o frente a algunas cosas, porque pues bien las personas no siempre pasan de pronto por las dificultades que pasamos nosotros o viceversa y muchas veces juzgamos a las personas sin saber el porqué de sus actitudes o el por qué se comportan así. También hablaba de que los profesores no pueden olvidarse de que son un modelo a seguir para los estudiantes, que si un profesor rechaza a alguna persona por X o Y razón, que el estudiante va a tender a hacer lo mismo porque pues están aprendiendo de ellos, que los profesores nunca se les puede olvidar que sí o sí son el modelo a seguir de los estudiantes e incluso el modelo a seguir de personas que no tienen nada que ver con lo que se está brindando en ese momento en la educación. Bueno, a lo último del texto decía que la educación no era solo en las escuelas, que habían de otros entes que tenían que promover la educación, ya fueran clubs, ya fueran empresas, que desde allí se formaba la educación basada en lo de no, de pronto no rechazar a alguien porque de pronto tiene un cargo menor al otro, sino que siempre se buscaba hacer todo que fuera equitativo, que para eso se desarrollaban actividades, se buscaba hacer actividades, digamos, sí, sociales, para reunir de pronto a todas las personas de la empresa y hacer que como tal la empresa funcionara como que fueran uno solo y no que se distribuyera por partes. Y ya. Ok, perfecto. Y en el texto de educación física, ¿cómo nosotros lo transmitimos ese aprender a convivir juntos dentro de la asignatura de educación física? Pues, profe, yo lo entiendo, digamos, bueno, en el ámbito deportivo, que es cuando de pronto, digamos, en el fútbol, un ejemplo, digamos, los chicos que más juegan arman un equipo y juegan contra de pronto los que no tienen la misma capacidad técnica o los que de pronto no juegan igual que ellos, y ahí pues se ve una diferencia o se ve un rechazo. Igual cuando muchas veces, no sé, en el barrio, cuando jugaban en el barrio, que escogían, digamos, siempre a unos y siempre dejaban de pronto a lo último a los que de pronto no jugaban casi, pues eso era una forma como de rechazo, de, bueno, si me toca lo último, pues me toca, pero no se tenía en cuenta como para convivir juntos y como para hacer una equidad en el equipo. Ok, muy buena apreciación por ese lado, ¿sí? Entonces, importante también lo que menciona aquí Brian, ¿no? O sea, aprender a convivir juntos. Como ustedes ya saben, nosotros somos unos seres sociales por naturaleza, ¿no? Entonces, y la educación se enfoca en eso, cómo nosotros podemos, como lo estaba mencionando Brian, digamos, quitar esas desigualdades que nosotros mismos hemos planteado, ¿sí? Cómo nosotros podemos comprender el papel del otro, cómo nosotros podemos ver lo que estaba mencionando Brian, esa diferencia de carácter social, pero cómo nosotros logramos meternos en el papel del otro para no
empezar a juzgar, a criticar el otro y para que no siga habiendo esa desigualdad. Importante lo que me mencionaba de referente al papel del docente, que es ustedes lo van a tener muy en cuenta porque ustedes ya saben que antes de ser entrenadores, lo que ustedes son docentes. Y como lo estaba mencionando, ustedes son esa imagen de lo que son sus estudiantes o sus entrenandos. ¿Sí? Ustedes son esa imagen y ahí se empieza a ver el convivir juntos. Si yo como docente discrimino a un estudiante, los otros estudiantes que van a hacer lo van a empezar a discriminar. Si yo como docente halago a un estudiante, ¿qué van a hacer los otros, los estudiantes? Van a empezarlo a halagar, ¿sí? Entonces, bueno, importante lo que mencionaba ahorita Brian de una ejemplificación que dio referente a lo del barrio, ¿sí? Pero podríamos traer tal a relación nada más en las competencias deportivas. ¿Sí? Ustedes pueden ver, traigo a correlación el tenis. Ustedes ven un partido de tenis en donde está Roger Federer como contra Rafa Nadal en ese momento, y yo creo que ellos durante el juego se pueden estar echando madrazos y demás. ¿Y qué sucede cuando finaliza el partido? Van, se dan la mano, felicitan al que ganó y demás. Ahí ya está el aprender a convivir juntos. Nosotros cómo interactuamos, no vamos a llegar, sabemos que es un momento de carácter competitivo, en el momento en el que estamos haciendo el partido, estamos compitiendo el otro el uno contra el otro, somos rivales, pero una vez finalice, ¿qué hacemos? Nos damos la mano, felicitaciones al que ganó, hizo una buena labor, le damos, bueno, le enaltecemos lo que es el esfuerzo que ha realizado y demás. Entonces, tener en cuenta eso, y eso lo vemos nosotros reflejado en lo que es ese contexto de carácter académico, ¿sí? Especialmente en las clases de educación física. No sé si ustedes han notado que hay entrenamientos, hay clases en donde ustedes ponen un aspecto de carácter competitivo, ¿sí? Y no falta entonces el niño que se puso a llorar porque perdió o el que se puso a pelear porque no quería perder y lo que hizo fue ahí nosotros empezamos ya a interactuar, nosotros ya empezamos a actuar en ese aspecto y por eso también el ente de la planificación. ¿Qué hacemos nosotros si ponemos un aspecto de carácter competitivo y vemos que los perdedores van a empezar a formar problemas de llorar? ¿Qué nosotros hacemos para que eso no ocurra? ¿Mm? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y vamos con el último pilar, que sería el de aprender a ser. Listo, profe. Entonces, bueno, de manera general, habla del desarrollo personal global. Esto sería el desarrollo de cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad, responsabilidad individual y espiritualidad. Dice que a la juventud debemos dotarlos de un pensamiento autónomo y crítico y elaborar un juicio propio a las distintas circunstancias de la vida. Esto también es ofrecer a los niños y jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y experiencia, como lo que es la parte científica, cultural y social. Bueno, esto en cuanto a la parte general, en cuanto a el aprender a ser centrado en la educación física, se orienta más hacia la educación de las emociones y los sentidos y los sentimientos, lo que se conoce como la inteligencia emocional, lo cual es incorporar en las clases aspectos relacionados con esta como tal, como la inteligencia emocional, actividades que se pueden realizar para el desarrollo de esta sería pues realizar, por ejemplo, un diario donde ellos puedan escribir em, cómo se sienten o los pensamientos que tienen, o hacer una ficha de seguimiento sobre diversos aspectos de su inteligencia emocional. Tener en cuenta que también que esto es un proceso continuo que se debe fortalecer, debe fortalecer clase a clase para que ellos lo puedan interiorizar para su vida. En el ámbito de la educación física, para mí es como la estabilidad emocional en las competencias, para dar un ejemplo, en el estado emocional, tenerlo de una manera equilibrada
para que ellos puedan lograr quitarse miedos, nervios, ansias y poderlo transformar en una inteligencia emocional para un buen desarrollo de la competencia. Ok, John, muy bien. Entonces, como lo estaba mencionando ahí, John, prácticamente el aprender a hacer es inicialmente el cuidado de sí mismo, ¿sí? Nosotros como ser humanos, cómo cuidamos de sí mismos, ¿sí? Y cómo nosotros aprendemos a manejar lo que es todo lo correspondiente a nuestras emociones y demás. Entonces, tener en cuenta, como les estaba mencionando, hay un componente que se llama el componente axiológico dentro de los lineamientos curriculares de educación física, en donde estarían involucrados estos dos últimos pilares de la educación, que es netamente cómo nosotros le enseñamos al estudiante primeramente, a que cuide de sí mismo y cómo ese cuidado de sí mismo va a influenciar en el contexto de carácter social. Entonces, un ejemplo de carácter sencillo, que era lo que estaba mencionando, digamos, ahorita ya, fue el hecho de las emociones. Si yo pierdo un partido de fútbol, que era lo que también estábamos trayendo ahorita el convivir juntos, ¿cómo yo como docente voy a enseñarle al estudiante para que el perder ese partido de fútbol, sí, puede que le afecte al estudiante, pero cómo va a manejar eso y no va a empezar a influenciar contra los otros, que sería ir a armar una pelea o algo por el estilo, ¿sí? También, ¿cómo hago que el estudiante empiece a cuidarse a sí mismo? Por eso es que es tan importante, no sé si ustedes han escuchado, que todo lo relacionado con el aseo, el cuidado personal, se lo denotan a lo que es el profesor de educación física. Por eso mismo, ¿m? Ese componente axiológico. Yo, posterior a un entrenamiento, a jugar un partido de fútbol, ¿qué debo hacer? Listo, nada más el hecho de realizar los estiramientos. Ya ahí estoy haciendo un manejo de mis emociones y un cuidado neto del estudiante. Voy a empezar a relajar mis músculos y voy a prever lo que son o prevenir lo que son lesiones como tal. ¿Sí? Me voy a duchar, me voy a bañar, ¿sí? No voy a estar en ese estado que muchas veces nosotros podemos ver a muchos estudiantes que quedan en el estado de suciedad total, ni siquiera se lavan las manos, sudados totalmente. Entonces ahí ya están a aprender a hacer. Pronto ustedes pueden ver a gente que sale a correr por las mañanas, a hacer de pronto un poco de ejercicio, pero ustedes nunca los ven haciendo un calentamiento, nunca los ven estirando y después no los vuelven a ver. ¿Por qué razón? Porque tuvieron lesiones, entre otros aspectos. No se les enseña ese aprender a hacer, ¿sí? Lo mismo con las personas que quieren bajar de peso, un ejemplo, y no se les enseña netamente ese cuidado que ellos deben tener para que lo logren. Entonces, ahí está enfocado ese pilar de la educación. Nosotros como docentes, ¿cómo hacemos para que el estudiante cuide de sí mismo, cómo logre manejar sus emociones, entre otros aspectos? ¿Listo? Entonces, hasta aquí, hasta el momento, ¿hay alguna duda referente a esos cuatro pilares que acabamos de ver? ¿Ninguna? No, señor. Pues de mi parte no. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les mencionaba también lo que es correspondiente a los tres saberes, que serían básicamente similares o netos a lo que es los cuatro pilares de la educación, ¿sí? Pero ya hablando mucho más como el aprender a conocer, en donde nosotros hablamos de lo que es el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, ¿sí? Que las personas van a adquirir durante lo que es, bueno, el desarrollo de carácter cognitivo, el proceso de aprendizaje, ¿sí? Tenemos ese primer saber. ¿Por qué los empezamos a ver aquí? Porque ahí es cuando nosotros vamos a empezar a enfocarnos en los objetivos que vamos a plantear. Tenemos ya lo que es el saber hacer, ¿sí? En donde, como lo menciona acá, nosotros le damos por medio de ese saber hacer, que era lo que planteamos también, nosotros cómo vamos a transmitir ese primer hacer a un contexto ya de carácter práctico, ¿sí? Cómo nosotros nos enfocamos en desarrollar lo que son las habilidades, las destrezas, ¿sí? Las actitudes de el estudiante para que ellos puedan
llevarlo a un contexto práctico y que lo hagan de la forma más eficiente. ¿Sí? Y por último, tenemos lo que es el saber ser, ¿sí? Que como lo estamos mencionando, que ahí involucraría lo que son los otros dos pilares, que ahí hablamos de lo que es, bueno, la personalidad de cada individuo, ¿sí? Lo que son las capacidades emocionales y demás, enfocadas hacia su desempeño como tal, que estarían los tres saberes de carácter entrelazados y con ellos es que nosotros nos vamos a enfocar a redactar lo que son los diferentes objetivos, que era lo que yo les mostraba aquí en este ejemplo, ¿no? Que tendríamos aquí ya lo que es el saber y el saber hacer, pero no se tiene como tal el saber ser. Entonces, en el momento en el que nosotros vamos a redactar un objetivo, nosotros debemos tener en cuenta que primeramente que los objetivos son de carácter medibles, tienen que ser de carácter medibles. Cuando nosotros redactamos un objetivo, ¿sí? Digamos, si nosotros ponemos un objetivo como el que me menciona acá, clasificar las capacidades físicas condicionales, ahí nosotros ya vemos que el objetivo es de carácter medible, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a mirar? ¿O cómo lo vamos a mirar? Viendo que la clasificación se haya realizado específicamente, ¿sí? No nos sirve un objetivo que no sea de carácter medible. Nosotros no podemos medir, digamos, si colocamos un objetivo que mencione como, en vez de reconocer la importancia de la coordinación, ¿sí? En donde nosotros ya estamos, aparte de conocer, viendo cuál es su importancia como tal, ¿sí? No nos serviría un objetivo en el que únicamente mencionemos como el hecho de conocer la importancia de la coordinación en el deporte. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros no vamos a poder medir ese objetivo específicamente. Entonces debemos tener en cuenta eso, recordar que los objetivos son aquellos que nos formulan hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo, cuál es la meta que nosotros deseamos alcanzar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr, tanto a nivel de los estudiantes como a nivel de lo que es la clase en específicamente, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta esos aspectos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en el momento en el que nosotros vamos a plantear un objetivo? Bueno, vengan, les comparto aquí esto. ¿Sí? Entonces, bueno, para tener en cuenta en el momento en el que nosotros vamos a plantear un objetivo, cómo los vamos a redactar, nosotros tenemos que tener en cuenta que primeramente los objetivos siempre van en un verbo infinitivo, ¿sí? Siempre van a ver un verbo en infinitivo, que es como el hecho de identificar, como lo mencionábamos ahorita, reconocer, ¿sí? Entonces tener en cuenta esos primeros aspectos. Como se menciona acá o como los estaba mencionando ahorita, tienen que ser de carácter medibles, ¿sí? Porque pues nosotros necesitamos ver un resultado que sea de carácter alcanzable, ¿perfecto? ¿Sí? Y tener importancia de que sean reales, ¿sí? En donde nosotros podamos, aparte de alcanzarlos, pues podemos hacer una medición y que sean planteados de forma clara, que sean concretos, ¿sí? Que no se vayan a confundir netamente con otros aspectos. Entonces, aquí les muestro los objetivos enfocados en los tres saberes. Entonces, cuando nosotros hablamos del saber, nosotros hacemos referencia a lo que son los conceptos, los principios, los hechos sobre los que vamos a adquirir específicamente. Cuando hablamos de el saber ser, ¿sí? Ya nos enfocamos netamente a las actitudes, en este caso de los estudiantes, ¿sí? En este caso, las actitudes que nosotros deseamos desarrollar en los estudiantes como tal, y el saber hacer en esas habilidades o destrezas que nosotros deseamos que se alcancen específicamente, ¿sí? Entonces aquí se les da una ejemplificación de esos verbos en infinitivos que nosotros podemos utilizar al momento de realizar esos objetivos. Cuando nosotros hablamos de ese primer saber, ¿sí? Que nos enfocamos en lo que son conceptos, principios y hechos, aquí tenemos una serie de verbos en los cuales nosotros podemos enfocarnos para plantearlo, ¿sí? Nada más el hecho de analizar. Ahí nosotros podríamos enfocarnos como analizar las diferentes categorías presentes
en determinado campeonato de fútbol. Ahí ya nosotros estamos enfocándonos en redactar ese objetivo como tal de forma concreta. Cuando nosotros hablamos de lo que es el saber hacer, que ahí ya nos enfocamos en lo que el estudiante va a desarrollar, ¿sí? Podemos mirar aquí un sinfín también, o un sinfín no, un número de objetivos en donde nosotros podemos enfocarnos para hacer el planteamiento del mismo, ¿sí? Como aquí, definir. Entonces podríamos mencionar en este caso, definir las categorías que se encuentran en determinado torneo, ¿ok? Y tendríamos el último o los últimos verbos que nos podrían colaborar o servir para redactar lo que son los objetivos ya enfocados hacia ese saber ser, ¿sí? Entonces, como por ejemplo aquí podríamos mencionar actuar, actuar de forma concreta o podríamos mencionar como actuar de forma adecuada en el momento en el que una categoría no corresponda o un individuo no corresponda a determinada categoría. Entonces, tener en cuenta esos aspectos para que nosotros hagamos lo que es correspondiente a esa reacción de los objetivos que se les está pidiendo en esta siguiente actividad, ¿no? Bueno, aquí se mencionan unos ejemplos, ¿sí? Digamos acá, listo, que eran como los que les mencionaba también en las diapositivas, nada más digamos con el saber, acá lo que es nombrar los elementos de un aparato sanitario, no sé, sanitario, ¿sí? El saber hacer podría ser el objetivo, instalar un aparato sanitario y el saber es ser o estar, observar y atender a las normas de seguridad de la instalación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Yo les planteo a ustedes una actividad en donde ustedes inicialmente tienen que hacer la redacción de un objetivo general por cada uno de los pilares que nosotros ya vemos. En este caso podríamos hacerlo por cada uno de los pilares o netamente por los tres saberes que se vieron enfocados. Según a ello, tienen que plantear un objetivo general y tres específicos, ¿sí? Ya enfocados netamente a las temáticas acá. Entonces, en este momento vamos a hacer una dinámica de carácter sencilla, en donde yo les voy a dar a ustedes una temática general y cada uno con el pilar que acabo de compartir, va a redactar un objetivo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la temática va a ser lo que es capacidad motriz, la fuerza. ¿Listo? Entonces, porfa, para que en este momento redacte cada uno con el pilar que realizó, cómo podría redactar un objetivo enfocado hacia ello. ¿Listo, muchachos? Entonces les doy 5 minuticos para que hagan la redacción. ¿Ok? Y lo compartimos.
¿Listo? ¿Cómo nos fue con la redacción del objetivo? Profe, pues un poco complejo, pero pues creo que está. Listo, vamos a compartirlo entonces y vamos a ver la apreciación, ¿listo? Entonces empezamos con el de aprender a conocer. Eh, en mi objetivo lo que puse fue conocer la aplicabilidad de la fuerza en las diferentes modalidades gimnásticas. Bueno, empezamos con la palabra conocer. Conocer sería un verbo. mm, tum, tum, tum. Bueno, en este caso, conocer no estaría tan enfocado, no sería un verbo de carácter infinitivo. ¿Cómo podríamos cambiar ese conocer? Tal vez por reconocer, Reconocer podría ser una, de pronto el hecho también de comprender, ¿sí? Entonces, nuevamente lees el objetivo, por favor. conocer la aplicabilidad de la fuerza en las diferentes modalidades gimnásticas. Listo. Entonces ahí podríamos también, bueno, lo podríamos hacer por reconocer o por el hecho bueno, o podríamos mencionar también el hecho de relacionar, podría estar ahí, la aplicabilidad de las fuerzas en las diferentes habilidades gimnásticas. ¿Listo? Entonces, bueno, pero ahí bien, ahí ya tendríamos un primer objetivo enfocado hacia lo que es el saber. ¿Listo? Entonces no colocar el conocer, sino cambiarlo por alguno de los que les estaba mencionando anteriormente. ¿Listo? Vamos con el de aprender a hacer. Profe, yo puse determinar la capacidad de salto vertical de los alumnos por medio de trabajos de fuerza explosiva y ejercicios pliométricos. Determinar la capacidad de fuerza de los alumnos por medio. Bueno, recordemos que ahí en el aprender a hacer estaríamos más enfocados hacia el estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Sí. nosotros queramos desarrollar en el estudiante? ¿Sí? Si nosotros planteamos el objetivo así, nos estaríamos enfocando más hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros como docentes. ¿Cómo lo podríamos modificar para que fuera enfocado hacia el estudiante, lo que queremos que él logre hacer? Mm, Repite el objetivo, por favor. determinar la capacidad de salto, determinar la capacidad, sí, de salto vertical de los alumnos por medio de trabajos explosivos, de fuerza explosiva. Determinar la capacidad de salto de los alumnos por medio de trabajo con fuerza explosiva. Entonces, en vez de determinar, Trabajar podría ser, profe. trabajar podríamos estar enfocados, de pronto el hecho también de, mm, vayamos a mencionar como, espérate, de pronto el hecho de interpretar podría ser, oh, porque vuelve a mencionar cuál es el verbo infinitivo con el que empiezas, Determinar, profe. determinar. Entonces, o podríamos hacerlo, en vez de determinar, podríamos llevarlo con analizar. Analizar, listo, profe. Analizar la capacidad de fuerza. Sí, sería mucho más específico. Listo, Listo. analizar. Entonces, ya para que lo tengamos ahí en cuenta. Vamos entonces con el de convivir juntos. Bueno, profe, pues yo coloqué analizar las diferentes capacidades físicas de cada uno de los deportistas basándonos en el desarrollo de la fuerza con juegos grupales donde deberán lanzar objetos de diferentes pesos y asimilar los diferentes lanzamientos para el desarrollo de una de las categorías de atletismo, con el objetivo de llegar
a los puntos referenciados para así relacionar cada integrante y comprender cómo las virtudes de cada uno pueden llevar al éxito si se juntan con las de los demás deportistas. Bueno, digamos, hay que tener en cuenta un primer aspecto que el objetivo está un poco largo, ¿listo? Entonces el objetivo tiene que ser, aunque sea un objetivo de carácter general, tiene que ser un objetivo mucho más específico, mucho más sencillo, ¿sí? Es importante lo que mencionaste, que ahí ya estás involucrando el hecho de convivir juntos por medio de lo que son actividades grupales, ¿fue que mencionaste? Sí, pues por medio de juegos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podríamos reducir un poco para que sea más explícito? Podría ser analizar las diferentes capacidades físicas por medio de actividades grupales, relacionando a todos los deportistas con el fin de llegar a un objetivo. Bueno, pero analizar las diferentes capacidades físicas. mm, Si nosotros hablamos de analizar, nosotros también nos estaríamos enfocando ya mucho más hacia nosotros y no tanto en ese convivir de los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos ahí estar modificando? De pronto, si nosotros colocamos algo como el hecho de permitir que por medio de juegos grupales, ¿sí? El estudiante identifique lo que son las diferentes capacidades físicas, ahí ya lo podríamos estar más enfocándose al estudiante, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? La idea es que Sí, todos señor. opinen. Sí, no se queden solo con los que les da el profesor, sino que ustedes pongan su papel ahí. Que si ponemos el hecho de analizar, ahí ya estaríamos, como estaba mencionando, nos enfocamos más en nosotros y no tanto en el estudiante. Digamos que ya todos los objetivos sí estarían ahí enfocados hacia lo que es el estudiante. Entonces, sí, le damos el hecho de permitir. ¿Qué opinan referente a eso? Que por medio de juegos grupales, el estudiante, ¿sí? Podríamos ahí hacer una unificación con el primer objetivo, reconozca lo que son las capacidades físicas. En este caso, estamos hablando de lo que es la fuerza, ¿no? Sí, señor. ¿Listo? Digamos, Brian, ahí el objetivo estaría bien, como lo mencionaba, pues cambiar el verbo infinitivo de un inicio y no hacerlo tan largo. ¿Listo? Hay que ser más específicos por ese lado, Ok, pero profe. bien. ¿Listo? Entonces vamos con el último objetivo. Vale, profe. Para aprender a ser, yo puse como objetivo expresar las sensaciones propias, sentimientos experimentados, luego de realizar las cargas dadas por el instructor de levantamiento de pesas en el movimiento de envión, para un mejoramiento en el reconocimiento de la fuerza necesaria. Ok, perfecto. Ahí estaría bien redactado el objetivo. Creería que en su momento está que lleguemos al punto de el envión. De ahí en adelante ya sobraría lo que se está mencionando. Pero Ah, entonces, expresar, vuélvelo a leer, por favor. expresar las sensaciones propias, sentimientos experimentados luego de realizar las cargas dadas por el instructor en levantamiento de pesas en la modalidad de envión. Listo, hasta ahí estaría. Bien, me parece muy bien ese objetivo, ahí estaría bien planteado. Listo, muchachos. Entonces, pues esa era la idea de este ejercicio, que ustedes tuvieran un poquito más de conocimiento, cómo pueden ustedes plantear los objetivos, cómo nos vamos a enfocar en el momento en hacer la actividad, ¿sí? Para que cuando ya, como les mencioné, pues el objetivo como tal de esto último que nos está quedando es que ustedes hagan una planificación ya neta, tal cual, y una planificación que sea muy bien estructurada. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud hasta que está el momento, alguna duda o inquietud referente a la actividad que se les planteó para estos días? No, profe, no. ¿Ninguna? ¿Nadie tiene dudas, inquietudes? O sea, profe, con este objetivo que tenemos, que acabamos de redactar, hacemos otros objetivos específicos.
No, este con cada uno. únicamente era para que ustedes hicieran el ejercicio, se pusieran en la tarea de hacer un ejercicio, de hacer un objetivo, cómo era la dinámica. Ya lo que ustedes tienen que hacer es con la actividad que se les mencionó, pues ustedes plantean un objetivo general por cada una de los cuatro pilares, ¿sí? En esos objetivos generales, pues tienen que estar enfocados hacia las temáticas que se les está planeando ahí. Y ya después sí plantean un objetivo general neto de la temática y tres objetivos específicos netos de la temática en donde se vean implícitos los tres saberes. ¿Sí? Listo, profe. Listo. Bueno, muchachos, si no tienen más dudas, inquietudes, entonces finalizamos por hoy la sesión. Y ya saben que entonces de hoy en 8 días o la otra semana trabajamos como trabajamos la semana pasada. ¿Perfecto? Ok, profe. Profe. Listo. Entonces que todos estén muy bien, muchachos. Listo, profe, muchas